Bienvenidos todos a Detox Teológica, en donde el propósito es desintoxicándonos para regresar a una teología reformada. El día de hoy estamos en la sesión 220, seguimos en Apocalipsis, capítulo 8 es la parte 6. Hemos estado en las sesiones pasadas, hemos estado haciendo algunas comparaciones, principalmente con Éxodo. Principalmente vimos también la pasada con la cuestión de Jericó. Los que no lo han visto lo pueden seguir en el canal de YouTube. Este, con el propósito de que podamos entender una cosa, que la interpretación correcta se tiene que hacer en términos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque eso es lo que Juan tenía en su mente. Y lo vamos viendo y lo hemos estado viendo desde capítulo uno, una y otra vez, todos este tipo de interpretaciones. Por ejemplo, cuando hablábamos de la cuestión de la promesa a Israel que se le hace en el Éxodo 19, que de ahí van a ser nación de sacerdotes reales y todo, eso después lo aplica y cambia a la iglesia. Y Juan lo toma y lo verifica en la iglesia. Pablo, por ejemplo, habla aquí que ya el Israel que se habla no es el Israel geopolítico ni tampoco étnico, sino que es la iglesia. Por lo tanto, podemos estar totalmente seguros de que cuando habla la Biblia en el Nuevo Testamento de Israel, se refiere a la iglesia. No al otro Israel del capítulo ni de judíos. Eso no es lo que está viendo y lo que se está hablando y lo que dijo Pablo, por ejemplo, lo dice claramente ahí. Por eso Pablo también dice que no todos los de este son judíos, ¿ok? No los descendientes de todos son judíos. Entonces tenemos que entenderlo que el dispensacional cree que sí. Por eso que el dispensacional tiene estas creencias y diferencias, por eso ellos ven dos grupos, la iglesia también de Israel y que va a Dios tratar diferente, el milenio y una y otra, muchas cosas distorsionadas. Como comentaba, no existe el milenio que ellos hablan de esa manera. La teología reformada va a tener un punto que se conoce como amilenialismo. Aunque la A significa que no existe milenio, no existe el milenio como ellos. Sin embargo, el milenio, fíjense lo que voy a comentar, una cosa interesante y a varios de los que a lo mejor están escuchando les va a causar ruido, pero el milenio, desde el punto de vista reformado, es ahora. El milenio inicia desde que Jesucristo asciende. Hasta cuando Él regrese será el término del milenio, pero viene a juzgar y se acaba y se inicia la consumación de, del reino de Dios como tal. Por lo tanto, por lo tanto, el milenio ahorita, o sea, el reino de Dios, fíjense, cuando Jesucristo viene, dice, el reino de Dios se ha acercado. Otro nombre para poder entender desde el punto de vista reformado es milenio, lo que sería el reino de Dios. Este término, este concepto no se habla y no se discute en muchos círculos, pero la verdad es que también es lo que está pasando. Si yo considero que el reino de Dios inició cuando viene Jesucristo, también, obviamente, y si digo que el milenio está ahorita, entonces eso es parte del reino de Dios y el milenio es todo este tiempo y al final de cuentas se termina y entra la consumación. Así que entrando un poquito y viendo ahorita en el capítulo 8 es donde empiezan a ver este tipo de trompetas que se da. Hay una similitud y se va a regresar. Los sellos que se vieron en los otros capítulos están relacionados, se repiten y van hablando. No son cosas diferentes, sino lo está hablando de lo mismo, básicamente. Vamos a ver que de repente tiene otro comentario, porque recordemos que son paralelos, progresivos, no tienen que ser exactamente con las mismas palabras, pero tiene toda la similitud que se tiene. Entonces, aquí la primera trompeta, y ese es un concepto que la televisión nos ha hecho creer
que cuando habla de fuego y que habla de granizo y que habla de hambruna, etcétera, etcétera, pareciera que desde arriba nos van a caer asteroides. Más adelante en la otra trompeta vamos a ver y va a hablar una montaña, que lo vamos a ver, y que se traslada hacia el fondo del mar. Y entonces pareciera, no, eso va a ser volcanes. No, no, no. Empezamos a crear unas fábulas impresionantes. Pero como es lo único que estamos escuchando y lo único que también estamos obteniendo en televisión, y todas esas influencias empiezan a gobernar y a trastornarnos. Por lo tanto, este tipo de imagen que tenemos no es lo que estamos hablando en la que habla ahorita la primera trompeta. Por lo tanto, voy a explicar nada más la primera trompeta con el primer versículo, pero antes, una de las cosas es la estructura. La estructura que tiene muchos libros de la Biblia es el quiasmo. Tomado esta definición del Wikipedia, dice, el quiasmo es una figura literaria. En primer lugar, una figura. No es algo que nada más pertenezca a la cuestión teológica, ¿no? Es una figura literaria basada en la repetición, ¿ok? Aquí viene la repetición. No tiene nada que ver que los hijos repetirán. Esto no tiene nada, porque si yo nada más veo repetición y todo la repetición, no lo voy a entender bien. Tenemos esa miopía, nos cerramos luego y pensamos que es así. Pero no, esto es basado en la repetición, porque dice, se trata de un paralelismo cruzado. Es decir, de la repetición de una estructura sintáctica con la particularidad de que en el caso del quiasmo, los elementos que se repiten aparecen primero en un orden, por ejemplo, AB, y luego en el orden contrario, por ejemplo, BA. Y hay quiasmos, voy a decir uno más sencillo, cuando Jesucristo dice que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros, ahí es un quiasmo. Si ven los primeros, y después dice últimos y dice después últimos, después entra primero. Entonces ahí tenemos, en los primeros sería la letra A y después los últimos sería la B y después el orden se va a invertir y se va a hacer el BA. Entonces es una manera de escribir en primer lugar. Y en la Biblia podemos ver una cuestión un poquito de manera ilustrativa, este cerro, este monte. Nada que ver con los montes que esté hablando la Biblia. Nada más esto es una cuestión importante y fácil de entender, porque yo estoy en la parte de abajo, en el A, camino en el B, llego al C. El C va a ser el clímax, el punto medular de lo que yo voy a hacer. En este caso, en un viaje, ¿no? Llego hasta arriba en el C y después regreso al B de bajada y llego otra vez a la parte de abajo. No llego al mismo punto como tal, así del mismo que del lado izquierdo, pero aquí subo y bajo. Se repite, se dice un poco diferente, pero tiene el mismo mensaje. Es por eso que viene aquí la repetición. No estoy repitiendo lo mismito exactamente con las mismas palabras, porque la gente va a decir, pues que yo no veo ningún quiasmo, yo no veo que aquí dice esta y la otra palabra. No, no, así no es ese quiasmo, pero vamos a ver ahorita algunos del quiasmo pero para que se vaya entendiendo. Pero entonces sube y baja otra vez. Entonces aquí se está repitiendo de manera diferente el mismo mensaje, pero el clímax va a ser el C, va a ser la parte de en medio del cerro. Entonces, esta figura me gustó verla, la usan mucho para poder entenderlo un poco más, que es parte del quiasmo. El Apocalipsis tiene una estructura quiástica o de quiasmo. Aquí pongo uno que encontré así rápidamente, pero hay varios que han hecho quiasmos. Hay unos que han generado cada uno de todo esto, por ejemplo, esta con esta, el prólogo tiene su contrario con el epílogo acá. Las siete epístolas, siete ángeles, siete sellos, siete copas, 144,000 santos y siete trompetas con 144,007 ángeles, y esos hablan también de la iglesia, los dos testigos, las dos bestias, las dos, ahí el que no va a ser con dos, no va a decir bestias con bestias ni testigos con testigos. Mujer vestida de sol con la simiente de la mujer, guarda los mandamientos, la mujer huye al desierto, la mujer huye al desierto y entra en el centro, Satanás expulsado. Este lo cerró en el 12:12. Hay otros que ahorita voy a leer que está en el 9 con el 10.
Si yo básicamente, normalmente esto va a llegar al centro, ¿ok? Va a llegar a la mitad. Entonces, el mensaje principal va a ser la expulsión de Satanás. Entonces, para aquellos que crean y vean que a lo mejor, ¿por qué este está hablando tanto de Satanás? ¿Por qué está hablando tanto de Satanás? O se habla, porque ciertamente Satanás es una, es un personaje sumamente importante. ¿Ok? Mucha gente cree que cuando uno habla así, lo digo con toda intención porque pareciera ser como que si digo eso ya estoy adorando y exaltando a Satanás y no es así, nada más porque lo es importante. Ahora, y es tan importante que cuando digo, por ejemplo, y lo he dicho en otras sesiones, Satanás es el ser creado, ¿ok? El ser creado más poderoso que existe y el más perfecto que Dios hizo. Y eso es en la Biblia, cuando le dice a él sobre Lucero en la mañana, que a él le dice que lo exalta. Nadie mejor como tú. Dentro porque era querubín, de los querubines, no todos los querubines son querubines del mismo nivel. Este era muchísimo más que todos los demás, más poderoso, más inteligente, más hermoso, más todo, más. Era tanto que después por eso quiere ser semejante a Dios. Y es donde empieza toda esa cuestión de problema. Y es cuando empieza el Génesis uno y después viene con la creación y en 2 y en el 3 entra la tentación con la serpiente. Y como decíamos, no es la serpiente, no es un animal, es un ser ahí. Y entonces, cuando le dice, por ejemplo, y después comerás polvo de todos los demás, es que lo va a rebajar desde lo alto hasta abajo por lo que pasó. Entonces, y se convierte después en toda esta cuestión de guerra. Ese es el trasfondo que se va teniendo y si lo vemos en la película de todo esto, entra Génesis 3 después cómo va a restablecer todo esto de esto por medio de Cristo. Entonces, por eso en el 3:15 se le conoce como el protoevangelio. Inicia ahí y va a restaurar. Y después empieza toda la historia por medio de Jesucristo, de lo que está haciendo y también está combatiendo, porque muchas personas creen que el evangelio, lo único que sirve el evangelio es para ser cuestión de salvo. Tiene razón, pero no es para lo único. ¿Salvo de qué? ¿Sí me explico? Y el Evangelio cuando habla, porque nada más vemos, me va a salvar, pero no estamos viendo a el Evangelio cuando dice Pablo, porque el Evangelio es poder de Dios, pero ¿por qué es poder? Porque tiene el poder de sacarlo, de cambiarlo del reino de las tinieblas al reino de la luz de muerte a vida. Acá, entonces, eso, pero aparte de esto, el propio también lo que va a hacer es que va a restituir, a sanar la tierra, porque la maldice Dios, ahí, maldita, ahí serás, porque salió el fruto y también la maldice a la tierra. Y después Pablo en Efesios habla que Dios está reconciliando todo en Cristo. Entonces, todo en Cristo. Entonces, otra cuestión interesante ver que cómo Dios, es más, el quiasmo que podemos ver hasta ver como Dios Padre con Jesucristo, Dios al último. Yo soy el principio y fin. Apocalipsis habla, yo soy el alfa y el omega. Es ahí hay de estructura como tal, es esquiástica. Entonces yo podríamos también concluir, por lo tanto, que Jesucristo crea a Satanás. ¿Ok? Porque eso es, porque es parte de Dios, ¿no? Es parte de Dios, es trino y uno, ¿ok? Satán, el Padre y Jesucristo, diferentes, los dos con el Espíritu Santo, formando uno. Esa es parte que es la Trinidad. Regresando a la estructura quiástica, entonces cuando yo veo que tiene esta estructura así como si fuera de una flecha, no puedo decir que es lineal,
que dijeran los dos testigos, después sigue la mujer vestida, el sol, después entra el dragón y después la mujer, Satanás, y después la mujer huye al desierto. Entonces uno podría decir, espérame, espérame, otra vez salió. Y cuando lo estamos leyendo correctamente, vamos a decir, esto se está repitiendo. Y esto mismo va a tener estos paralelos con los capítulos. Por ejemplo, en el capítulo 20, que es el capítulo donde solamente los primeros versículos, la única parte en toda la Biblia que habla de milenio es ahí. Y hemos hecho una cuestión impresionante de doctrinas incorrectas de cuestión de milenio. Entonces, la única parte en donde comenta, pero si yo lo veo en el gen, en el 19 ahí se termina, y en el otro inicia. Y también aquí hay otra cuestión de quiasmo, porque cuando dice, y lo vamos a ver cuando cae, que cuando dice Jesucristo, que el hombre fuerte tiene que ser encerrado y encadenado ahí. Y esto habla que también Satanás tiene que ser encadenado. El ángel baja y el que baja, ¿quién es? Jesucristo. Este ángel apunta cuando el que ha descendido del cielo, ¿quién es? Jesucristo. Y cuando el que desciende y que le encadenó, ¿quién es? Jesucristo. Entonces, por eso el ángel que se refiere es Jesucristo en esto. Entonces, esas cuestiones sí se tienen que estar ejercitándose y viéndola de esta manera. Entonces, este quiasmo nos va a dar a nosotros la estructura para poder entenderlo. Así que, en el quiasmo, en el Apocalipsis 12, él está centrado y vamos viendo, me voy a saltar uno más, en el 9 y en el 10. El 9 es uno y su contraparte va a ser el 10. Si lo analizamos así nada más ligeramente, dice el 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, estamos hablando de Satanás, la serpiente antigua, para que no haya duda, que se llama Diablo y Satanás. Ahí nada más. O sea que el dragón es figura, la serpiente antigua también es figura, porque se llama Diablo y Satanás, ¿ok? El cual, y observemos una cosa, la palabra Satanás como tal no es un nombre, sino que en el Antiguo Testamento ya se toma como un nombre, pero inicialmente no, el Satanás es la función, al igual que Adán. Muchos creen que Adán fue como si le hubieran puesto Felipe o si le hubieran puesto Donald Trump, casi casi. No, Adán significa humano. Entonces, es básicamente hagamos ahí al humano, a esto. Y cuando lo hace al humano, fíjense que ahí cuando va a tener más, ahora cuando Jesucristo se encarna, se hace humano, él entonces viene a ser el segundo humano. ¿Ok? Que se tiene el primero, y también vemos esa relación de Adán, que lo hace de la tierra, y el otro viene, el otro Adán, que es Jesucristo, viene, se encarna. No quiere decir que nace como tal, sino se encarnó. Me gusta más en lo particular utilizar la palabra encarnarse, porque eso es precisamente y queda y se va entendiendo mejor teológicamente. Pero entonces dice el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Ok? Esto de engaña, si ven acá, y si yo lo veo en el Apocalipsis, el cual engañó a Eva, al mundo entero, pero ahora es al mundo entero. A Eva primero, ahora todo. Ese es cómo ha crecido. Fue arrojado a la tierra. Vean. Ok, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ese es el primero. Entonces, ahí fue cuando son totalmente aventados, ¿no? Se van. Entonces, oí la otra parte, una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado, vean el lanzado con lanzado, y el que ha venido, vean que fue lanzado y el que ha sido lanzado, fuera el acusador de nuestros hermanos. Entonces, esta viene siendo una contraparte de lo que está haciendo el dragón ahora por medio de Cristo, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El que los acusaba es Satán, que ese es el significado, el que acusa, el acusador. Entonces, si lo vemos aquí, a lo mejor al principio no se alcanza a ver, pero entre más estamos buscando, más vamos a ver que existe, pero me lo está repitiendo, pero ahora está tomando aquí digamos, el
por la obra de Jesucristo. Si nos vamos un poquito atrás, por ejemplo, después hubo una gran batalla, aquí antes, caray, no puse el 8, me faltó el 8. Bueno, eso se los voy a deber, pero está el 8, pero el 8 también va a ir con el 11 y el 12 va, eh, dice, por ejemplo, después hubo una gran batalla en el cielo y Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban al dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Ok, vean aquí una cosa importante, creo que está aquí, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ok, entonces aquí empieza a haber dos oposiciones y eso es parte de que se va viendo esta estructura quiástica. Entonces, cuando nosotros vamos viendo y entendiendo esto, por lo menos sí debemos estar claros de que no es lineal, mínimo de que es impresionante ver cómo Juan, aquí, inspirado por el Espíritu Santo, está escribiéndolo con esta estructura. Y después, aparte de esta estructura, tiene estos paralelos progresivos. Así que es un texto sumamente difícil haberlo escrito como tal. Entonces, si uno lo puede ver, podemos entender claramente que, como comentamos, la Biblia es 100% escrita por hombres, 100% inspirada por Dios, por medio del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, esto es importante entenderlo. Ahora bien, vamos a entrar rápidamente al primer versículo. Vamos, hay una cuestión, el 6, ¿no? Dice, básicamente, dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Las trompetas no siguen, fíjense bien, cronológicamente los 7 sellos. ¿Ok? No uno con uno, uno con otro, sino que en el orden, dice solamente en el orden de las visiones que Juan vio. Es decir, primero ve las trompetas, los sellos, y después ve las trompetas. ¿Ok? Las trompetas son una recapitulación temporal de los mismos periodos indicados en los sellos. ¿Ok? ¿Ok? Son parecidos, tiene la similitud, ¿ok? No existe cronológicamente, no existe esta línea, sino que se va a repetir ciertas cuestiones. Muy bien, los primeros 5 sellos se tienen las pruebas en las que los creyentes deben pasar, ¿ok? Eso es en los sellos. Ahora, en un enfoque, las de las 6 trompetas, estas están en los juicios en los que los incrédulos deben pasar. El principal propósito de las trompetas aquí es castigar. Recordemos que todo es un juicio, recordemos que estamos delante de un juez, porque también olvidamos la cuestión de que es un juicio. Cada uno de estos es un juicio y cada uno está dentro de un juez y perdemos también ese escenario del juez. Ok, entonces en el versículo 7, que es el único que voy a ver ahorita aquí, dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo, fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Si yo lo leo literal, equivocadamente, y repito equivocadamente, yo pensaría que cuando toca la trompeta van a venir granizo, fuego con sangre desde el cielo, ¿ok? Y en la tierra. Hay unos que creen, ¿verdad? En esa idea absurda, que van a venir asteroides y van a venir grandes, que es el fuego que va a entrar y va a acabar como acabó los dinosaurios y va a acabar, pero en esta ocasión nada más va a vencer la tercera parte de los árboles y que se queman y se quemó toda la hierba verde. Ese es un concepto de equivocado, muy dispensacional y muy de otras doctrinas, esta la de Tim Hay, ¿verdad? De dejados atrás y todas esas cosas. Van en el avión y caen los asteroides y quién sabe, los asteroides y los meteoritos y todo lo demás. Eso no es así. No voy a leer el 8, lo veremos en la otra sesión, pero la primera trompeta entonces habla de fuego, de granizo, fuego mezclados con sangre. ¿Ok? Y esto quiero que vean una cosa interesante. Ahora los quiero que nos salgamos de ahí. Ese es el patrón de la plaga de Egipto. Por eso leíamos Egipto, ahorita lo vemos, que va y viene granizo y fuego. El patrón, ¿ok?
el patrón. Y quiero que veamos cómo está el patrón. En el Éxodo del 9 del 20 al 25 básicamente, y yo saco aquí, dice, y Jehová dijo a Moisés del 22, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Vean, en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar, y granizar, y granizar, dice, y granizar la cuestión, a ver, dice, ok, y granizar, perdí aquí, sobre todo la tierra del campo en el país de Egipto, y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego, vean, ahí sí físicamente hubo, pero no porque hubo allá, entonces tengo que interpretar acá. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis no se puede interpretar literalmente como esto. El mismo en el 1:1 lo dice. Entonces dice en la parte 2 en la B, en la parte segunda del versículo 1, dice, hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande que el cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias, así mismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Entonces ahora la plaga que se tiene en Egipto, se va a extender y se extiende en este juicio sobre toda la tierra. Es decir, está prefigurando lo que pasa en Egipto, es una antesala de lo juicio que va a venir al mismo tiempo. O sea, hay muchas cosas que se entienden, o sea, Egipto es el pecado y todo lo demás, pero también, además, va a apuntar hacia el Apocalipsis. Juan en su mente lo tiene y ahora lo va a extender en toda la tierra, no solamente en el país de Egipto. Solamente un tercio de la tierra se quema aquí y un tercio de los árboles allá se quemaban. Aquí habla de que hizo tornar el fuego, se descargó sobre la tierra y Jehová hizo llover. Hubo pues fuego mezclado con granizo tan grande que cuando hubo en toda la tierra. Entonces, pero aquí dice sobre la tierra de Egipto. ¿Ok? Entonces, el incendio, sí, ¿ok? El incendio no es literal, es figurado. ¿Y por qué podemos decir que no es literal? En el mismo Apocalipsis, vamos a leer un par de versículos que veamos que no es literal. 4:5. Y el trono, veamos que es un juicio, en el trono salían relámpagos y truenos y voces y delante del trono ardían, fíjense, ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Vean, las lámparas, no es acá, está dando de manera de tipo figurado que son los 7 espíritus de Dios. En el 1:14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. ¿Por qué de fuego? Porque va a ser juicio, ¿ok? Castigo es lo que va a implicar. Y el castigo, al igual que lo tuvieron en estos en Egipto. En el 2:18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Otra vez, no es que le salgan aquí fuego, dice, sino que está porque va a enjuiciar. Está como cuando una persona está enojada, le salen, pero centellas, no le está saliendo, le salen chispas, que no le está saliendo, es una manera de hablar. Y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. En el 10:1, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. ¿Ok? Esta parte de columnas también de fuego. Veamos esto y el último, sus ojos eran como llama de fuego. En el 19, vean que apunta, ya estamos en el 19 del mismo Apocalipsis, y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Ok, entonces todo este tipo de interpretación, como lo podemos ver, va y concluye y es coherente con la cuestión del símbolo.
de qué habla. Y decía, en el capítulo 1 versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar, la segunda parte es esta, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La palabra manifestar, aunque sí está escrita, y si yo lo entiendo así nada más, no voy a perder realmente el significado, pero en el griego viene el semaino, que quiere de referirse a una comunicación de tipo que se haga saber, por eso ponen saber, pero la manera en que se va a dar saber es por medio de símbolos. Eso es lo que significa la palabra. ¿Ok? Entonces, como el igual cuando se hacía saber por medio de sueños, esta es el semaino, se va a manifestar por medio de símbolos a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Para esto les recomiendo que vayan al primero de las partes, cuando empezamos a estudiar a este capítulo, de ahí damos más explicación. Muy bien. Aquí ahora se habla del juicio de Dios. Estamos hablando en el Apocalipsis, el fuego que quema delante del trono de Dios, de la misma manera que los juicios de las trompetas tienen su origen delante de Dios. ¿Ok? Vean que aquí delante del fuego, el fuego que quema delante del trono, y también viene que su origen están delante de Dios, están delante del juez. En el capítulo 8 en el 2 dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, otra vez, ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. ¿Ok? Van a estar ahí. En las áreas de la tierra que se afectan por el fuego corresponden a los suministros de comida. ¿Ok? En el Éxodo 9:25 dice, y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo. Vean dónde está el campo, la comida, así hombres como bestias, carne. Asimismo destrozó el granizo toda hierba pues, del campo, comida, y desgajó todos los árboles del país. Entonces vean que aquí va a venir una hambruna. La hambruna, la falta, eso también nos debe de recordar a otros pasajes. Después, en el 9:31, en el mismo capítulo, del 31 al 32, dice, el lino, pues, y la cebada fueron destrozados, comida, ¿verdad? Como porque la cebada estaba ya espigada y el lino dice el lino, a ver, dice el lino. Así, y el lino en caña, más el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Esto es similar a la hambruna del tercer sello, ¿ok? Y vemos en el 6:6 de Apocalipsis, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes al aceite ni el vino, ¿ok? Esta es parte de la compra y aquí hay una falta de alimento. Entonces, eso viene aquí en el 6:6. Pero una cosa importante en la tercera parte, y quiero que veamos, pongamos esta atención en Ezequiel. En la profecía de Ezequiel se tiene la profecía del juicio sobre Israel que desobedece y se caracterizará por una hambruna. Ezequiel 4 del 9 al 17 dice, y tú, toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena, y ponlos en una vasija, y hazte pan de ellos el número de los días que te acuestes sobre tu lado. 390 días comerás de él. La comida que comerás será de peso de 20 ciclos al día. De tiempo en tiempo la comerás y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin. De tiempo en tiempo la beberás y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza y lo cocerás a vista de ellos al fuego del excremento humano. Y dijo Jehová, ahí fue tantito, así. Y dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde los arrojaré yo. Vean el castigo. Y dije, Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina, ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y me respondió, he aquí te permito usar estiércol de bueyes en vez de hombres, en lugar de excremento, bueno, de humano para cocer tu pan. Me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan, vean cómo va a quitar el hambre en Jerusalén. ¿Y quién es el que lo hace? Dios.
y comerán el pan por peso y con angustia y beberán el agua por medida con espanto, para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Vean el castigo. Para aquellos que creen de que es puro miel, aquí se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Entonces, vemos ahora en Ezequiel, ese es todo el capítulo 5. Es importante leerlo porque aquí vienen las terceras partes. Y tú, ok, lo que habíamos visto, a ver si aquí sí dice, y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Una tercera, lo pongo en azul, una tercera parte quemarás, dice, a fuego. Vean, quemar a fuego en medio de la ciudad cuando se cumplan los días del asedio, y tomarás una tercera parte y la cortarás con una espada alrededor de la ciudad, y una tercera parte otra vez esparcirás al viento, y yo desvanairé espada en pos de ellos. Tomarás también de ahí unos pocos en número y los atarás en la falda de tu manto, y tomarás otra vez de ellos y los echarás en medio del fuego, y en el fuego los quemarás, y de ahí saldrán el fuego a toda la casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. Esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y las tierras alrededor de ella, y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas. Por eso es la incredulidad que tienen, y mis ordenanzas e impiedad en más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová, por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros, no habéis andado en mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes, ni aun según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros habéis andado. Así pues, ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti. Sí, yo, y haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones. Los va a castigar a, a todo, enfrente de todos, y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante. A causa de todas tus abominaciones, por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres, y haré a ti juicio, y esparciré a todos los vientos todo lo que quedare de ti. Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario, con todas tus abominaciones te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti, y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desvanearé espada. Y se cumplirá mi furor y saciaré en ellos mi enojo y tomaré satisfacción, y sabrán que yo Jehová he hablado en mi celo cuando cumplan en ellos mi enojo. Y te convertiré en soledad y en oprobio entre las naciones que están alrededor de ti, a los ojos de todos, de todo transeúnte, y serás oprobio y escarnio y escarmiento y espanto a las naciones que están alrededor de ti, cuando yo haga en ti juicios con furor e indignación y en reprensiones de ira. Yo Jehová he hablado, cuando arroje yo sobre ellos las perniciosas saetas del hombre, que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruiros. Entonces aumentaré el hambre sobre vosotros y quebrantaré entre vosotros el sustento del pan. Vean la falta de alimento. Enviaré pues sobre vosotros hambre y bestias feroces que te destruyan, y pestilencia y sangre. Ahí viene la sangre. Pasarán por en medio de ti, y enviaré sobre ti espada. Yo, Jehová, he hablado. Así que Israel aquí sería lo que está dividido en tres partes. Vean. Y en el Apocalipsis vemos estas tres partes. El juicio de una tercera parte descrita en relación a quemar con fuego es en el centro aquí de la ciudad. En Ezequiel 5:12 dice, confirma la sugerencia que el fuego, en el 5:2, es metafórico de juicio por hambruna, ya que resume el fuego con una plaga y hambruna y hambre. Muy bien.
Así que como en el versículo 7 y en Éxodo, la hambruna de Ezequiel no tiene como resultado la muerte de todos. Vean eso. Fuego y hambruna están también asociados con el Apocalipsis del 18:8, por lo cual en el 8 dice, un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y serán quemadas con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Entonces, estos versículos que estamos viendo, nada más el primer versículo de la primera trompeta, hacemos toda esta relación con Ezequiel y con lo que habla también de las plagas para poderlo interpretar correctamente. Vamos a continuar viendo los demás trompetas para las siguientes sesiones y les recomiendo que lo vuelvan a escuchar para que tengan más claro todo lo que va a seguir.